Neximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Boudiaby. Nos encontramos aquí en el estudio con Adolfo González Olovich. Adolfo es el presidente del Consejo TM Sourcing y fundador de Américo, Railways Infrastructure and Real Estate. Vamos a platicar justamente de lo que es todo esto, pero para que nuestra audiencia, nuestros auditorios sepa, es un vehículo que ha sido creado con un propósito específico de invertir en estudios legales, técnicos, financieros para el sector ferroviario aquí en México y en Latinoamérica. Adolfo, es un placer estar contigo. Entiendo que tienes un proyecto de inversión bastante importante de más de 300 millones de pesos que se hizo en el 2021 y en 2022 nuevos proyectos estimados a 200 mil millones de pesos. Con una inversión de hecho que se va a hacer entre 2022 y 2026, lo que dará un potencial, me imagino, de crecimiento, una visión a largo plazo. Adolfo, para los que no te conocen, por favor, cuéntanos un poquito de ti y luego hablemos, si quieres, de la empresa y del proyecto. Adelante. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, un poquito de mí. A mí me ha tocado estar trabajando durante muchos años en temas fiduciarios. Esa es la cosa donde mi mujer se pone celosa de la figura fiduciaria. Hemos hecho un gran trabajo ahí, tanto con intermediarios financieros, bancarios como no bancarios, como con desarrolladores inmobiliarios, y yo diría en general con tenedores de activos, referente sobre todo en temas asociativos, de planeaciones financieras y patrimoniales, y en temas financieros, ¿no? Ha habido ahí un gran trabajo hecho, ¿no? En esta tesitura, en TM Sourcing, la empresa que represento, pues tenemos un gran compromiso con los tenedores de activos de sacar las cosas adelante. Y dentro de esos tenedores activos nos hemos dado cuenta que una de las ventajas, una de las cosas que debemos de buscar es la alineación de intereses entre la sociedad, el Estado y los empresarios. Que eso no ha sido fácil de coordinar en México y que estamos tratando de empujar para tener un mejor México. Sí. Es interesante que menciones esto porque en esta época post-pandemia la mayoría de los países y de los gobiernos están justamente pues lanzándose en grandes proyectos de infraestructura. Lo hemos visto con Biden en Estados Unidos, con su proyecto de más de $1,000 millones de dólares. Lo vemos en Francia, que con un aumento de la deuda del país tremenda, pero con el objetivo de poder pues reactivar la economía. Y lo que haces tú con Américo, especialmente estos proyectos ferroviarios, son grandes proyectos de inversión y grandes proyectos de infraestructura. Entonces cuéntanos un poquito de lo que es Américo, de qué se trata y cómo impactará la vida de la gente, justamente. La intención de Américo es cubrir tres grandes problemas que hay en México y en Latinoamérica, no solo en México. Uno es el tema de movilidad, tratar de moverse entre nuestras ciudades, y en nuestras ciudades es complicado. No hay grandes sistemas de tren como pasaría en Europa, como pasaría en Canadá. Exacto. Donde es relativamente fácil llegar a un pueblito de una ciudad grande en tren, y barato además. El otro tema es el ordenamiento territorial. En México se ha dado un problema en muchas partes donde el ordenamiento territorial viene sin una razón justificada. Algo lleva a que alguien empiece a vender algo ahí, luego se convierte en un restaurante, luego se convierte en una tienda de lo que sea, y tienes 200 empleos alrededor de un tema que no tenía nada que ver, y no tiene drenaje, no tiene una serie de cuestiones donde sí nos gustaría vivir, ¿no? Uh-huh. Los drenajes a cielo abierto en México son muy usuales, en fin. Y la tercera cuestión es el tema inmobiliario, porque tenemos que resolver el problema de vivienda, tenemos que resolver problemas comerciales, tenemos que resolver temas de industria que no necesariamente están tan visualizados en México. ¿Y por qué no están tan visualizados? Porque muchas veces no están conectados para que la gente llegue ahí, ¿no? Uh-huh. Tenemos grandes desarrolladores de cuestiones industriales y grandes desarrolladores de vivienda, pero no están los vínculos o no están los puentes entre ellos dos, ¿no? ¿Y cómo trabajas con ellos? Entonces, ¿reúnes a la gente de la AGI, por ejemplo, la canadiense? La intención, o lo que estamos lanzando primero, es estos grandes proyectos de infraestructura necesitan una metodología y ciertos conocimientos para poderse lograr. No es tan fácil, es una inversión donde los fideicomitentes que están en nuestro vehículo son gente que le está apostando a que sí salgan las cosas, a que crezca México, ¿no? Y esos, pues tienes que hacer una serie de estudios de prefactibilidad, legales, técnicos, hidrológicos, en fin,
una serie de estudios que cuestan no poco, que cuestan bastante dinero, para entonces sí tener un proyecto donde tengas la parte de movilidad y la parte urbana solucionado, y entonces ya iremos a las personas correspondientes dependiendo de la vocación de cada lugar, ¿no? Porque tendremos lugares que son turísticos, tenemos lugares que son industriales, tenemos lugar de agronegocios y en fin, habrá una serie de componentes que en su conjunto creemos que lo que van a crear es una economía y un desarrollo del lugar espectacular, ¿no? Pero TM Sourcing no es un organismo de gobierno, es un organismo privado, ¿verdad? Somos un organismo privado. Hace 12 años se nos ocurrió crear este administrador o este vehículo para ayudar a tenedores de activos a sacar las cosas adelante. Cuando digo tenedores de activos, hablo de personas que tienen muchas cosas, como los bancos. Ayudamos a muchas instituciones financieras a solucionar sus temas de garantías, por ejemplo. Hemos logrado hacer una gran eficiencia para ejecutar créditos, y eso ayuda tanto al valor del precio de la tasa, como a la salud del intermedio financiero, y así ayudamos a tenedores de activos. Mira, estamos en un programa de inversión inmobiliaria con el objetivo de poder acompañar a la gente a entender cómo se deciden los proyectos de inversión a nivel macro, pero también cómo les impacta a nivel micro, ¿ok? Entonces, lo que me gustaría es que nos ayudes a entender un poquito cuál es el modelo económico que ustedes siguen en este tipo de inversión, y después, si hablamos del particular, de la persona que quizás podrá beneficiar de esta infraestructura, en qué le va a beneficiar, y por supuesto a los actores que van a operar dentro o cerca de esos centros, cómo les va a beneficiar. En los proyectos que se van a trabajar en Américo hay unas grandes premisas, ¿no? El primero es que tenemos que combinar el proyecto de infraestructura con un proyecto inmobiliario. Muchas veces el proyecto de infraestructura solito no funciona, porque es muy caro hacerlo, ¿no? Y nos gusta comparar el tema con un elevador. Si ustedes ven, o si ustedes hacen en un proyecto, ven cuánto cuesta un elevador, solamente se fijan en el elevador, que lo que hace es llevar una persona del punto A al punto B, es carísimo y no tiene una tasa interna de retorno clara. Sin embargo, el piso 32 o el piso 51, el piso que ustedes me digan, tiene valor gracias al o los elevadores que existen ahí. Después del quinto piso, difícilmente un edificio funciona sin elevador, y lo mismo pasa horizontalmente en los territorios, ¿no? Si yo vivo cerca de un lugar donde me puedo conectar, tiene un valor diferente a esto, ¿no? Entonces, la fuente de ingresos que se tendrá para tener estos proyectos son básicamente dos fuentes. Uno, lo que tiene que ver con el transporte, es decir, el fee que pagará la mercancía o el pasajero por subirse al tren y llegar del punto A al punto B, que generalmente no es tan exitoso o tan rentable, hablando de esto, y el tema inmobiliario, que tiene dos derivadas. Uno, las rentas que se recibirán ahí, y tres, la plusvalía que puede tener la tierra, porque a la hora que la conectas, que pones una estación de tren, o que tienes un lugar donde se sube y se baja gente, puede ser también teleférico, ¿no? Por ejemplo, no podría ser, pero nos gusta el tema de los trenes, puede funcionar muy bien. ¿Dónde vamos a ayudar? Que este es el tema. Dentro de las ciudades, en aquellas ciudades densamente pobladas, entramos muy demandados. Si preferiría camión, tren, avión para llegar a Querétaro, y de 700 personas que contestaron, 75% preferiría irse a Querétaro en tren. ¿Sabes lo que le llamo yo? La universidad del tren, porque es el momento en el cual yo puedo leer una hora tranquilamente, constantemente. Adolfo, qué pena que tengamos tan poco tiempo para ir más allá de en este tema, porque pues yo estoy apasionado de temas de movilidad social y de infraestructura. Cuando llegué aquí a México, me sorprendió que no haya tren. De hecho, el único tren que yo he visto aquí en este tiempo era el de Plaza Carso, que pasaba allá a la fábrica. Y estoy convencido de que este tipo de iniciativa puede tener éxito. ¿Cómo podemos buscar más información sobre Américo? Danos tus datos, por favor. Nos pueden contactar en www.tmsourcing.com o www.americo.lat. Bien. Y ahí tendremos más información. Lo repetimos una vez más, así. www.tmsourcing.com y www.americo.lat.
Excelente, un placer tenerte con nosotros. Haremos más entrevistas sobre este asunto y si quieres volver a contarnos del proyecto, será con mucho placer. Muchas gracias. Hasta luego. Te recordamos que todos los episodios de Inversiones Inmobiliarias están disponibles en revista.neximo.mx.